Bienvenidos a Economía en Breve, número 342 del 26 de noviembre del 2023. Comenzamos con lo ocurrido en el entorno político electoral global, que nos presentó dos eventos que invitan a la reflexión. Primero, el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina. Milei logra el triunfo con una propuesta radical de cambios que en lo económico van desde desaparecer al Banco Central hasta dolarizar la economía y pasando por una reducción sustancial al tamaño del gobierno. El triunfo de Milei diría que es tanto sorprendente como lógico en gran medida. Sorprendente porque la personalidad de Milei está muy lejos de lo que normalmente se encuentra en los actores políticos, ya que su estridencia ha sido constantemente calificada de locura por adversarios y comentaristas en los medios. Por otro lado, luego de décadas de problemas económicos y con una inflación rampante por arriba del 140%, parece lógico que el país se inclinara por un cambio tan radical. Argentina tiene una economía que está básicamente rota, con un gobierno que succiona los recursos para distribuirlos de formas poco eficientes, con una deuda enorme y con una fuerte afectación en este año por una sequía histórica. Ahora viene un cambio radical hacia el liberalismo al estilo de Milei, que por lo pronto ha sido notablemente celebrado por los mercados financieros argentinos. Nada fácil la tiene Milei. De entrada, no tiene suficientes reservas para dolarizar la economía como ha propuesto y seguramente tendrá que cambiar, y aunque está firme en su propósito de desaparecer al Banco Central, requiere de alguna institución que cumpla alguna de sus funciones más importantes, especialmente garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de su sistema de pagos. Como uno de los elementos centrales de su propuesta económica, Milei buscará reducir el tamaño del gobierno de forma sustancial, no solo para reducir el costo que tiene para su economía, sino para abrir espacios de participación a la iniciativa privada. Esta reducción en el tamaño del sector público implicará dejar a muchas clientelas electorales sin los recursos a los que estaban acostumbrados y seguramente propiciará una serie de reacciones que veremos en las calles de Argentina. Milei ha expresado que irá por aquellos que violen la ley, así que es previsible un entorno político y social muy tenso en sus primeros meses en el gobierno. Ya veremos cómo le va a Argentina con su nuevo presidente, y el mundo está atento a ver qué tanto funcionan las medidas que está planteando. Otra noticia parecida que llamó la atención fue el triunfo del considerado ultraderechista Geert Wilders en los Países Bajos, que tendrá, por cierto, que negociar con las diferentes fuerzas de su Congreso para lograr formar un gobierno de coalición. Lo que hay que notar es que en varias partes del mundo estamos viendo estos bandazos en los liderazgos hacia aquellos que son más radicales, en este caso de derecha, y me parece que esto es consecuencia de lo que el Fondo Monetario Internacional ha llamado la geofragmentación económica, y que yo he venido señalando en mi programa y en otros foros como el proceso de desglobalización que vive el mundo. En este proceso se reduce la cooperación internacional y se propicia una mayor competencia no amigable entre los países, lo que, aunado a la polarización producida por la política en la era de las redes sociales y la posverdad, acentúa la formación de grupos entre las personas como mecanismo natural de supervivencia individual. Mientras el mundo continúe dividiéndose y reduciendo la cooperación, me parece que será más frecuente encontrar este tipo de liderazgos floreciendo, y no son buenas noticias para el mundo. En México se publicaron las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que pueden ver en este cuadro resumen. El PIB, que representa, como saben, el valor monetario de todo lo producido al interior del país, es por lo mismo la principal medida para evaluar el desempeño de la economía. Como pueden ver en el primer renglón de datos del cuadro, el crecimiento se ha venido acelerando gradualmente para crecer 1.1% en este tercer trimestre, lo que representa una buena noticia, pero que habrá que tomar con cierta cautela, ya que, como pueden ver al interior del cuadro, hay contrastes marcados, con varios sectores mostrando incluso tasas negativas. También hay que notar que la mayor parte del dinamismo de la economía se concentró este año en la construcción, que muestra crecimientos extraordinarios en los últimos 4 trimestres. En esta gráfica se puede apreciar la magnitud extraordinaria del crecimiento de la construcción de 24.1% en el último año en estas cifras del PIB. Ya hemos comentado en programas anteriores lo inusual que ha sido el repunte de la construcción en este año. Me salto un momento al indicador global de la actividad económica de la construcción del mes de septiembre, que, como pueden ver en esta gráfica, registró
una fuerte contracción de 4.1% mensual, dando un fuerte bandazo respecto a los meses previos. Ahora me salto a las cifras de producción industrial, que es donde se puede ver la desagregación de las cifras de la construcción, con la construcción en obras de ingeniería civil creciendo de forma increíble en los primeros 8 meses del año y ahora en septiembre con un desplome monumental de 24.8%. Como pueden ver en la serie, estos bandazos no tienen comparación con lo ocurrido anteriormente y me parece que más que reflejar cambios tan dramáticos en la realidad económica, reflejan las imperfecciones en la forma en que se recolecta y estima esta información. Regresando al PIB y a nuestro cuadro, otros sectores bastante dinámicos en los últimos 2 trimestres fueron el comercio al por mayor y la información en medios masivos. En este cuadro puede verse que la mayor aportación al crecimiento del trimestre la hizo la construcción, que pesa 6% del total del PIB, pero creció 24.4% a tasa anual con cifras originales, aportando 1.5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, casi la mitad. Si hacemos el mismo ejercicio, pero ahora para el acumulado del año enero-septiembre, seguimos viendo a la construcción como el que más aporta al crecimiento. ¿Qué tan sostenible es este ritmo de crecimiento? Me parece que no mucho y que otros analistas económicos piensan parecido, ya que el pronóstico de crecimiento para el 2024 se ubica en promedio cerca del 2.1%, lo que implica una desaceleración importante respecto al crecimiento que observaremos de más de 3% en el 2023. Por eso hay que tomar con cautela estas cifras, especialmente las de construcción. Los que hayan tenido la experiencia de construir o remodelar una casa, seguramente habrán vivido que al hacer cambios que no pensaron cuando hicieron el presupuesto y el plan original, terminaron costándoles mucho más. Por eso me imagino perfecto la situación. Oiga, ingeniero, fíjese que aquí en el plano pusieron esta instalación, pero ya vamos a la mitad y resulta que estorba para que pase esta tubería. No te pases, ¿es cierto? Bueno, ni modo, tumba esto que llevas ya adelantado y pasa la coquizadora a otra parte de la refinería donde no estorbe los ductos principales. ¿Y qué hacemos con el gasto doble? Que el contador lo reporte como mayor inversión. Desde luego que cualquier parecido con la realidad tal vez no sea mera coincidencia. El INEGI también publicó las cifras del IGAE del mes de septiembre, con el que se cierra el tercer trimestre del año. En esta gráfica pueden ver la evolución del IGAE total, con un repunte de 0.6% en el mes. Destacaría el avance de 1.7% en manufacturas, que fue muy bueno, pero que todavía no alcanza para romper la tendencia de estancamiento que vienen mostrando por poco más de un año. El transporte repuntó 2.4% en septiembre, retomando su tendencia ascendente. Restaurantes y hoteles también crecieron con fuerza 1.8% y salen con esto del estancamiento en el que habían caído. Entonces, buenas noticias por aquí. Por otro lado, la inflación de la primera quincena de noviembre presentó un rebote un poco más fuerte al esperado al registrar 0.63% cuando el mercado anticipaba 0.58%. No obstante, el resultado fue relativamente bueno para una primera quincena de noviembre, ya que de 1999 al 2019, esta quincena promedia 0.67%. Con este resultado, la inflación anual rebota un poquito a 4.32%, como vemos en esta gráfica de largo plazo. La inflación, que excluye los renglones más volátiles, registró 0.20%, que como pueden ver en esta gráfica, quedó un poco por arriba de lo que sería usual para este periodo. A tasa anual, la inflación subyacente se ubicó en 5.31% y aunque sigue descendiendo, todavía está lejos de la meta oficial de 3%. La inflación de servicios en la parte subyacente registró 5.28% a tasa anual, sin presentar todavía una franca tendencia descendente. Si bien estos resultados de inflación no son malos, la realidad es que el descenso de la inflación va despacio y viene la parte más complicada del proceso de contención de la inflación en los próximos meses. Ya veremos cómo se comporta, pero les recuerdo que la inflación es un bicho resistente como aquella cucaracha costeña a la que le das de chanclazos pero no se muere. Ya veremos. Banco de México publicó las minutas de la última decisión de política monetaria que contienen el posicionamiento y argumentación de los diferentes miembros de la Junta de Gobierno. En esta ocasión destacó el voto disidente de la subgobernadora Irene Espinosa sobre el comunicado emitido, argumentando que la convergencia a la meta en el segundo trimestre del 2025
se ha vuelto más desafiante. Señala también que durante el semestre en curso el proceso desinflacionario se ha ralentizado, es decir, va más lento. La inflación de servicios muestra resistencia a disminuir y recientemente ha aumentado. Comenta también que el sesgo al alza en el balance de riesgos para la inflación se ha incrementado con una actividad económica más resiliente, una posición cíclica de la economía en terreno positivo, esta es la diferencia en el llamado output gap, el gap del PIB, un mercado laboral apretado, persistencia de la inflación subyacente, inflación no subyacente con tendencia al alza, expectativas de inflación por encima de la meta de 3% que no se revierten y una política fiscal procíclica para 2024. Advierte que hacia adelante el compromiso de lograr la consolidación fiscal a partir del 2025 representa un enorme desafío adicional, por lo que ante dicho entorno considera que deben mantener la prudencia y cautela en la comunicación y evitar adelantarse en modificar la guía prospectiva ante el elevado nivel de incertidumbre sobre la trayectoria descendente de la inflación. Coincido con lo expresado por la subgobernadora y me parece muy bien que al menos uno de los miembros de la Junta señale, por lo menos, y comente el problema que representa el presupuesto planteado por el gobierno, que calificaría personalmente de irresponsable. En otros temas, la mayoría de los miembros notó que al interior de la inflación subyacente, la de servicios, todavía no muestra un claro punto de inflexión a la baja. Esto sería necesario para pensar que se está ya en condiciones de lograr el cabal control de la inflación en lo general. La mayoría notó también que se esperan incrementos generales en la inflación durante noviembre y diciembre. Todos continúan viendo que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza, lo que quiere decir que perciben más probable que la inflación quede por arriba de la trayectoria prevista a que quede por debajo de la misma. Respecto al tema de finanzas públicas y el presupuesto propuesto para el 2024, uno de los miembros, que ya comentamos, comentó que el déficit de 4.9% del PIB, aunado a los cambios en la estructura del gasto público, imprimen retos significativos a la consolidación fiscal prevista para el 2025, lo que quiere decir que reducir el déficit será muy difícil de lograr. Este miembro argumentó también que la falta de un plan para asegurar la viabilidad de Pemex en el mediano y largo plazos, más allá de los apoyos que se le han otorgado para darle liquidez, representa un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la calificación crediticia. Respecto a los posicionamientos sobre la postura monetaria, varios miembros comenzaron a mencionar la posibilidad de realizar la primera baja en la tasa de interés de referencia en el primer trimestre del 2024, que me parece fue recogido por los mercados como una promesa. Me llama la atención esta aparente prisa por comenzar a bajar la tasa de interés, sobre todo si vemos que en sus pronósticos la inflación todavía estaría bien por arriba del 4%, tanto en lo general como en la subyacente. Si bien se señala que la posibilidad de bajar la tasa de interés dependerá de la evolución de la inflación, me parece que Banxico ahora sí está mandando una señal de complacencia con la inflación y que el objetivo cabal no es 3%, sino que basta acercarla al 4%. En fin, ya veremos qué pasa con la inflación de los próximos 6 meses y a ver si la Junta de Gobierno de Banxico no tiene que volver a ponerse nuevamente más firme de lo que ahora están dejando ver. Los mercados accionarios continuaron positivos en lo general, como podemos ver en nuestra lámina, con el promedio de 10 mercados avanzando 0.5% en la semana. La Bolsa Mexicana de Valores se movió al mismo ritmo, ganando 0.5% y terminando la semana en los 52.938 puntos. Y el tipo de cambio siguió apreciándose en esta ocasión un 0.6% para terminar la semana en 17.12 pesos por dólar. La semana que inicia tendremos mucha información económica. En México comenzamos el lunes con las cifras de la balanza comercial del mes de octubre, que nos dejarán ver cómo viene el ritmo del comercio y por consiguiente la actividad económica tanto en Estados Unidos como en México. El miércoles tendremos el informe trimestral de Banco de México, en el que veremos cómo ajustan sus pronósticos para la economía en el 2024. El jueves tendremos las cifras de finanzas públicas, la encuesta nacional de ocupación, empleo y los datos de financiamiento bancario, todos del mes de octubre. El viernes tendremos los resultados de la encuesta de expectativas que realiza Banco de México entre los analistas del sector privado, junto con las remesas familiares del mes de octubre y el indicador IMEF del mes de noviembre.
En Estados Unidos veremos la revisión de las cifras del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, el libro beige de la Reserva Federal que presenta su lectura que tienen de la economía, el reporte de ingreso y gasto personal y por último el índice ISM manufacturero. Para la sección Tiempo de Crecer, les tengo una reflexión que contiene un aprendizaje de gran valor, diría, sobre la forma en que funciona nuestra mente. Te recomiendo poner atención para sacar el mayor provecho de esta reflexión. Voy a darte una palabra y te pido que observes lo que pasa con tu pensamiento. La palabra es gato. De forma casi instantánea, tu cerebro ya te entregó los significados que tienen para ti esta palabra, seguramente con imágenes y recuerdos de algunos gatos que conozcas, así como varias ideas relacionadas con la palabra gato, como podrían ser juguetón o dormilón o tos, si por ejemplo eres alérgico a los gatos. Veamos ahora una siguiente palabra, cualideametría. ¿Qué ocurre ahora con tu mente? Tal vez está buscando afanosamente el significado de esta palabra que, por cierto, me acabo de inventar y que no aparece ni siquiera en Google. Muy probablemente esta palabrita despertó tu curiosidad y aunque tu mente no conoce este significado, te apuesto a que ya te entregó varias posibilidades de conceptos a los que se parece la palabrita que podrían usarse como una medida de la calidad para las ideas que produce una persona. Va otra palabra, racismo. Esta es una palabra cargada de significados que pueden provocar y evocar instantáneamente, además de muchos conceptos relacionados, emociones poderosas o incluso hacerte sentir molestia o incomodidad o hasta enojo. Va otra palabra, negro. ¿Qué conceptos, ideas o emociones te está entregando tu mente en estos momentos? Te está dando todo un catálogo de las cosas de color negro que conoces, como pudiera ser un gato negro del vecindario o de tu niñez, o te está presentando ideas relacionadas con personas de piel oscura. Apostaría que es lo segundo por la forma que tiene nuestra mente para funcionar. Aquí te presento mi descripción de cómo funciona nuestro pensamiento de acuerdo a lo que he encontrado en mis lecturas sobre los temas de neurociencias que me apasionan, por cierto. Nuestro pensamiento consiste básicamente en conectar ideas y conceptos, ya que nuestro cerebro tiene almacenados un montón de estos conceptos e ideas que se ha encontrado a lo largo de la vida para utilizarlos para entender y navegar la realidad en la que vive y que los tiene vinculados y conectados de alguna forma. La forma en que organiza todos estos conceptos es como si fuera un laberinto muy complejo que para recorrer tienes que ir siguiendo las ideas que ya están previamente conectadas, como si estuvieras siguiendo un hilo que te lleva de un concepto a otro. Una vez que empiezas por una palabra, el proceso de pensamiento te llevará por los conceptos e ideas asociados a esa palabra y a las palabras que le siguen. Una particularidad de las palabras con alto contenido emocional es que despiertan justamente nuestras emociones, que son procesos bioquímicos en nuestro cuerpo que secuestran literalmente nuestro pensamiento objetivo y racional y que requieren de cierto tiempo para ser absorbidos y regresar a un estado más tranquilo para pensar con objetividad. Justo por eso, las palabras tienen una gran importancia y diría una magia especial. Cambiar las palabras que usas al pensar para tratar de resolver un problema o el dirigirte a otras personas te ayudará a encontrar la mejor combinación que funciona para encontrar soluciones. Como decía el gran escritor Mark Twain, la diferencia entre la palabra casi correcta y la palabra correcta es la misma que hay entre la luz que produce un foco de 100 watts y un relámpago. Por mi parte, prometo tratar de estar más atento y seleccionar mejor mis palabras. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios temas importantes de la economía que espero les sean de utilidad y los invito también a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó, sobre los temas que les gustaría que abordar, especialmente sobre esta dinámica que hicimos con las palabras. Me interesa saber su opinión. Y con esto terminamos este programa número 342. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.